Buenas tardes, hermana Vicky, hermana Fabi. Gracias por su tiempo, por estar aquí una vez más. Ya llevamos varias defensas juntos, pero pues es de veras un privilegio estar con ustedes y gracias por acompañar a la hermana Deni en este proceso al que por fin ha llegado. Vamos a rogar al Señor, vamos a hacer una oración para pedirle su favor. Amado Dios, te doy gracias por este día, gracias porque has sido bueno y fiel, porque has permitido, Señor, en tu misericordia a la hermana Deni llegar hasta este momento donde está a punto de defender su tesis, que es parte del proceso de titulación, Señor. Ahora suplico que tú la bendigas, que tú la guardes, que le des gracia, que le des sabiduría, que pongas en ella las palabras exactas para dar respuesta a las preguntas que se le van a plantear y para poder exponer de forma adecuada. Guárdala, Señor, por favor, bendice este tiempo, bendice esta actividad, que todo sea para darte la honra y la gloria a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, voy a compartir pantalla. ¿Sí aparece, hermano? Okay. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Mi nombre es Deni Guadalupe Muñoz Ríos. Estoy estudiando en el Colegio Bíblico Bogotá de Estudios de San Luis Potosí en la carrera de Ministerio Cristiano. Mi tema de mi tesis fue la importancia de la doctrina de Dios. Soy de Choplacán, Hidalgo. Ahí estoy viviendo y primero que nada quiero agradecer a Dios por el privilegio que me dio de estudiar en el colegio, al igual porque me permitió conocer un poco más de su palabra en este tiempo de desarrollar mi tesis. Fue un tiempo de mantener comunión con Dios porque fue un tema muy complicado en lo personal para mí. También agradezco a mis padres porque tuvieron al pendiente en cada momento en mi estancia del colegio como en esta etapa de desarrollar mi tesis. Agradezco a la hermana Fabiola y a la hermana Vicky quien tomaron de su tiempo para poder leer mi tesis, marcarme a unas observaciones y sobre todo a ayudarme a redactar mejor y cada uno de sus esfuerzos que ellas tuvieron para conmigo. A mi pastor que estuvo orando por mí en este tiempo de colegio, al hermano Gabriel quien ha estado al frente del colegio, que ha sido gran parte de mi vida, que ha estado ahí, al hermano Daniel Milán por la materia de tesis, que gracias a él pude desarrollar tesis y porque nos tuvo demasiada paciencia para cada uno de los alumnos, al personal docente del Colegio Bíblico de San Luis Potosí, que ha formado gran parte en mi vida en cuanto a mi carácter, enseñanzas, siempre han estado ahí. El propósito principal de mi tesis es... Perdóneme que la interrumpa. Creo que no estamos viendo los propósitos, ¿verdad que no? Yo sigo viendo la portada, entonces si puede escapar de ahí, ahí está. Así nos vamos manual, ¿ok? Adelante. Ok. Bueno, el propósito principal de mi tesis es proporcionar de estudio doctrinal para que los hermanos conozcan mejor a Dios y crezcan en fe. Ese propósito fue marcado en mi vida en este tiempo de cuarentena, porque hubo muchas preguntas que yo me hice, ¿por qué están pasando las cosas? Entonces, de ahí me basé para poder hacer un estudio, para conocerle más a Dios. La justificación es exponer la importancia de conocer más a Dios para poderle servir mejor mediante la revelación que Él ha dejado en su palabra. Este fue uno de los principales motivos porque yo pude conocer más a Dios mediante la palabra, tener devocionales, meditar más. Ahí fue donde yo pude sacar unas dudas que aún tenía a través de su palabra, porque solamente ahí está la verdadera doctrina, o sea, de Dios. Los versículos bases que yo me basé para mi tesis fue en 1 Corintios 2:9. ¿Por qué? Porque ese versículo a mí me gustó porque
Ahí dice que Dios está por encima de todo. La mente de nosotros está reservada de su conocimiento. También usé 2 de Timoteo 3:16, porque la escritura es inspirada por Dios, porque no me puedo dejar engañar por sectas de este mundo o por falsas interpretaciones. Si yo tengo una duda, puedo ir a la palabra, que es la verdad. Ahí puedo encontrar cualquier duda, aprender más de él. Las fuentes bibliográficas que yo usé principalmente fue la palabra de Dios. Como mujer, yo mostré de muchos de los versículos, porque era una de las principales razones mostrar su palabra que cualquier otro libro, porque solamente ahí pude entender cuál era mi verdad, qué era lo que yo debía aprender a través de ellos. También utilicé el libro de Bancroft. Este libro me ayudó mucho porque habla de grandes temas que aún yo no todos los de grande parte de mi vida porque pude conocer más y de Schaeffer. Y uno de mis libros y manuales favoritos fue el del colegio, porque ahí donde obtuve yo una enseñanza, esa enseñanza que me abrió a mí mi mente para poder investigar más, no quedarme con la duda, sino que saber un poquito más y contestar todas mis preguntas. Mi estructura de tesis está formada por 6 capítulos. El capítulo 1 contiene 7 apartados. Uno de esos apartados es de saber qué es Dios. Y me gustó mucho porque me di cuenta que no con mi inteligencia humana o con mi mente, mi capacidad, puedo saber más, sino que es mediante la revelación del Espíritu Santo donde yo puedo aprender más. También el capítulo 2 aprendí de la existencia de Dios, que se marca a través de la creación. La existencia de Dios está muy marcada a través de la creación, como lo dice Salmos 19:1. Los cielos de Dios cuentan sus obras. Esa frase a mí me gustó porque cada mañana que yo me despierto, escucho los pajaritos, cosas, y puedo ver que la presencia de Dios está presente. El capítulo 3 fue muy importante, fue el clímax principal de mi tesis porque hay grandes conceptos equivocados acerca de Dios, hay demasiadas sectas y hay veces decimos no conozco o no sé y me dejo influenciar por lo que la gente dice y de ahí empiezan grandes conceptos, grandes características de decir Dios no existe o hay muchos dioses. El capítulo 4 está formado por el nombre de Dios y los títulos. No quiere decir que hay muchos dioses, no. Simplemente los nombres de Dios representan el carácter. El capítulo 5 es la presencia de Dios. ¿Dónde fue manifestada la presencia de Dios principalmente? Fue en el capítulo de Génesis hasta Apocalipsis. En el capítulo de Génesis habla de la creación. Dios se manifestó a través de su creación con Adán y Eva. Fue donde se pudo ver la presencia de Dios. El capítulo 6 es Dios y el hombre. ¿Qué relación tiene Dios con el hombre? Y el propósito de esa relación. Los aprendizajes principales es que a través de este tema contesté muchas preguntas que yo aún seguía sin saber. Una de esas preguntas es el plan de Dios de su decreto. O sea, lo que he decretado ha sido para siempre. Entender esas preguntas. Aprendí que la manera para ser de bendición a la vida de las personas es compartir con ellos la doctrina de Dios y mostrar que el Padre ha dejado Él en su palabra. Nadie lo puede cambiar. Fue una de las maneras donde yo puedo ser de bendición a las demás personas, compartiendo con aquellos que aún no saben. Mis retos personales y ministeriales son crear un discipulado, enseñar en la iglesia a hermanos que aún no conocen, como los recién convertidos, principalmente, y a hermanos también ya que son en la fe, que ya llevan años, pero aún no han tenido el privilegio de prepararse. Para terminar, quiero que los hermanos y los lectores que leyeron mi tesis queden que conocer a Dios es la mejor manera para poderle servir,
no como yo quiero ni como yo deseo, sino el principal es conocerle mejor. Es de una manera cuando tú tienes comunión con Él mediante la palabra, en tus devocionales, en buscar información, es donde tú puedes saber más para poderle servir. Que Dios les bendiga. Listo, gracias hermana Deni por su exposición. Vamos a iniciar con la ronda de preguntas y respuestas. Hermana Vicky, si puede comenzar, y después Fabi, y así nos vamos, ¿ok? Buenas tardes, hola Deni, me da mucho gusto verte, hija, y pues para mí fue también un reto leer tu tesis, ¿verdad? Y pues hay unas observaciones que hice y pues creo que las corregiste, ¿verdad, Deni? Porque estamos hablando acerca de la importancia de Dios y cuán importante es que su palabra, ¿verdad? También no lleve ningún error. Entonces, Deni, ahorita escuchando, hija, tu deseo es hacer como un folleto, ¿verdad? Para manejar un discipulado. Y con esto en mente me gustaría hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo debería ser Dios para el hombre común? ¿Sí? ¿Cómo debería de ser Dios para el hombre común? Alguien, es decir, no cristiano. Bueno, en mi tema de investigación, en los de conceptos equivocados acerca de Dios, habla de muchos temas de los hombres, cómo piensan. Y principalmente ellos que no, o sea, que Dios no está presente. Nosotros tenemos que llegar a profundidad con ellos, empezarles a enseñar el amor de Dios, para que ellos puedan comprender que hay un Dios. Cuando yo no enseño el amor de Dios, ellos no van a saber que hay un Dios y siempre van a quedar con esa duda, porque no hay un Dios. Dios no me quiere. Enseñarles primero el amor de Dios. El micrófono, hermana Vicky, perdón, ahí está. Gracias, Deni, excelente, perdóname. Como que le apreté, pero no, ¿verdad? Gracias, Deni, excelente. Dije, pues sí, es cierto, cuán importante es que el hombre común conozca a Dios, ¿verdad? Que Dios te bendiga. Fabi. Hola, Deni, buenas tardes. También para mí fue un privilegio haber apoyado en esta etapa de tu vida. Yo también te tengo unas observaciones, pero es algo sencillo. Yo tengo una pregunta, Deni. Ok. Si nosotros como cristianos, bueno, como expresaste que um, pudiste hablar de este tema, bueno, me comentaste un día que tú hablaste de este tema por lo que se está viviendo actualmente, o sea, por la pandemia, lo que trajo, a muchos les dieron inseguridad, bueno, la pregunta es esta: si Dios todo lo ve y sabe lo que está pasando, ¿por qué, por qué no se detiene, por ejemplo, para evitar el mal o para evitar esta pandemia? Sí, o sea, si Dios lo ve, porque dice, ¿sabes qué? Yo sé lo que está pasando, cómo está pasando, digamos, la pandemia trajo, en muchos lados trajo, hermanos murieron, otros se enfermaron, otros no se han recuperado, pero si Dios lo ve, ¿por qué no se detuvo para decir, lo voy a quitar o lo voy a, o, ¿por qué? ¿Me pudiera responder? Bueno, Dios, no podemos cuestionar a Dios por qué están pasando cosas. Creo que Dios tiene un plan divino para cada uno de nosotros. Yo le comentaba que yo escogí este tema porque yo me hacía la pregunta, el por qué. Cuando yo llegué a profundizar el tema en el decreto de Dios, aprendí que lo que Dios ha dejado, nadie lo puede cambiar. Es como el hombre, yo digo algo y a los 5 minutos ya lo cambié. No, el plan de Dios es soberano. Él ha dejado y no es que está pasando algo, nos quiere enseñar a más comunión con Él, y es lo que Dios nos quiere enseñar. No es un castigo, sino trabajar en nuestras vidas.
Muy bien, hermana Deni. Adelante, hermana Vicky, por favor. Ok. Excelente respuesta, Deni. Mira, conforme a esto, lo que tú estás mencionando, vemos que para el hombre, ¿verdad?, que no conoce a Cristo, debemos demostrarle el amor de Dios. Y entonces nosotros como cristianos, cómo debería ser Dios para el cristiano? Esa pregunta yo me la hice al comenzar a redactar. ¿Cómo es Dios para mí? Yo me puse a ver a mi alrededor y dije, Dios está trabajando en una manera muy especial en mí. Ha suplido grandes necesidades. ¿Cómo es mi punto de vista? Esa pregunta me hizo abrir a mí el tema de que a Dios se manifiesta en muchas maneras, pero nunca hacemos como caso a lo que Él nos quiere decir. Hay veces, pues simplemente decimos, Dios contestó una oración, pero ¿qué es lo que yo estoy viendo realmente en mi corazón? Creo que cuando yo veo a Dios en una manera que es la que Dios quiere que vea, en humildad principalmente, y ser misericordiosos con las demás personas. Esas dos frases para mí fueron importantes porque con humildad pude desarrollar este tema. Y ser misericordioso es para las personas como cristiano que voy a llevar el mensaje. Si yo no tengo esas dos palabras, yo no puedo compartir con alguien más como cristiana. Y es como yo veo a Dios y como Él me ve. Ok, muchas gracias, Deni. Fabi. Dani, vi que hablaste en el capítulo 2 de la existencia de Dios. Ok, te voy a hacer una pregunta. Si yo, haz de cuenta que yo no soy cristiana, ¿me pudieras explicar la existencia de Dios? O sea, si yo fuera atea, a la existencia de Dios, ¿cómo me lo explicarías? ¿Cómo me explicarías a mí que Dios existe? Bueno, principalmente creo que no le hablaría de la creación, porque muchas veces empiezan que venimos del mono, que la creación fue por una causa nada más, sino que yo les llevaría conforme a la Biblia desde Génesis, o sea, ¿por qué trazó Dios ese plan? O sea, ¿por qué creó la creación principalmente? Y cuando yo lo llevo a esa persona, creación, porque si yo digo la creación es así, me pueden responder mal o puede haber debates. Cuando a esa persona yo le digo, Dios en la creación, en Génesis 1:1, Dios creó, o sea, Dios principio, o sea, Él es el efecto, Dios. Cuando yo le hablo a él de la existencia de Dios, es porque yo ya le llevé una secuencia del por qué Dios creó a la creación, el motivo. Cuando yo estuve desarrollando ese tema, hay muchas preguntas que yo me he hecho desde la primaria, a la mejor, que nos enseñaron de venimos del mono, todo eso. Pero cuando llegamos al capítulo 2, donde nos empieza a hablar que la creación del hombre, que fuimos tomados Eva fue tomada de una costilla de Adán. Ahí habla de Dios, su poder manifestado a través de Adán y Eva. Entonces yo le podría explicar lo que es Génesis para esa persona. Ok, mi tercera pregunta, Deni. Mira, es cierto, a veces nos vamos a encontrar con muchos dilemas, ¿verdad? Y no vamos a poder responder concretamente a una persona, más cuando aquellas personas ya estén en su mente decididas a decir, no voy a creer lo que dice la Biblia. Pero la pregunta es la siguiente, como persona, ¿cómo darías tú a conocer a Dios a aquellos que no le conocen o que no quieren conocerle? ¿Cómo lo darías tú a conocer como persona? Yo lo daría a conocer con mi testimonio, con mi manera de vivir cada día. Creo que cuando yo aprendo a caminar con Dios, las gentes podrán ver a Dios a través de mí. Creo que lo principal es mi caminar con Dios para que sea reflejado a través de las personas. Es como yo lo reflejaría. Muchas gracias, Deni.
Fabi. Y por último, esa es mi última pregunta. ¿Me pudieras dar, tú hablaste en tu capítulo 5, 4 de los nombres de Dios y los títulos? ¿Me puedes decir, a grandes rasgos, los nombres, bueno, no explicarme, sino decirme nombres nombres y títulos nombres de Dios y los títulos? Los que más, o a ti como persona, me sabes que a mí me gustan estos por esto y por esto. Bueno, en los nombres de Dios hablé de muchos. El principal nombre de Dios que a mí me gustó fue Emmanuel, porque Dios está conmigo y lo pude ver durante mis 4 años de colegio y hasta la fecha pude ver que Dios está conmigo. También uno fue El Shaddai. Estuve investigando y vi cómo Dios se lo mostró a su pueblo de Israel. Eso fue uno de los nombres que a mí impactó mi vida. O sea, ¿cómo quiero que Dios sea conmigo? Y uno de sus títulos es la deidad. Ese título a mí me hizo ponerme a cuentas con Dios porque, o sea, ¿qué es lo que yo quiero reflejar a las demás personas y qué es lo que es Dios? O sea, yo como cristiana, o sea, llevo muchos años de cristiana, pero había cosas en mi vida que yo no había dejado. Y cuando yo estuve profundizando en los títulos de la deidad de Dios, pude darme cuenta que Él abarca mucho, Él es eterno, Él es todo y Él quiere lo mejor de nosotros. Eso fue uno de los nombres y títulos de Dios. Muy bien, Deni. Te voy a hacer una pregunta. Ah, ¿Hay algo en específico que Dios te haya mostrado mientras realizabas tu tesis? No por la tesis en sí, sino por la palabra de Dios. Ya entiendes quién es Dios, sus títulos, sus atributos, su existencia, pero ¿cuál debiera ser nuestra respuesta hacia Él, no? ¿Qué tenemos que hacer tú como hija de Dios, tú como graduada de un colegio bíblico? ¿Hay algo que aún te hace falta mejorar respecto a tu concepto de Dios y tu respuesta hacia Él? Bueno, creo que sí, porque lo que yo más aprendí en la tesis fue del decreto de Dios y el decreto de Dios abarcaba mucho, hasta esperar la voluntad de Dios, ser pacientes y creo que principalmente ser graduada y no ser graduada, debo de esperar el tiempo de Dios hasta que Dios diga, es el momento y no cuestionar. Creo que es lo que yo aprendí, que no cuestionar a Dios. Si antes cuestionaba, no es correcto, porque Dios dijo, yo te llamé, yo voy a hacer algo contigo, pero también yo voy a decidir cuándo gradúas o cuándo no. Yo voy a decidir cuándo tú vas a implementar en el servicio a Dios. Y yo creo que es lo principal, ser paciente y esperar los planes de Dios, no cuestionarlo. Creo que es lo que yo debería seguir practicando hasta el día de hoy. Muy bien, y gracias por tu honestidad. Ojalá que también todos lográramos amarlo más, conocerlo más, para, como dice nuestro pastor, ¿no? Poder servirle mejor. Pues felicidades, hermana Deni. Ya termina su defensa. Ya fue todas las preguntas. Vamos a terminar con la dinámica también que ya conocen las hermanas. Vamos a orar por tu vida, Deni, para que el Señor te guarde, para que el Señor te proteja, ¿sí? Del enemigo, que nunca tome ventaja, que nunca te enfríes, que nunca te apartes de él y que tu vida y ministerio cuenten para el Señor. Si me das favor, por favor, primero Fabis y después la hermana Vicky. Vamos a orar por la hermana de él. Vamos a ver. Señor Padre de tu Padre Celestial, gracias por lo bueno que eres con nosotros, Señor, gracias porque pues pudimos llegar hasta aquí, Señor. Te quiero pedir por la vida de Denny, Señor, que le diste la oportunidad, pues hablar acerca de tu doctrina, Señor, de la importancia de tener a Dios en nuestras vidas. Quiero dar gracias a Dios porque la pude conocer, aunque ya había trabajado con ella en mi primer año de colegio. Me dio la oportunidad de volverla a ver en cuarto, el, el desenvolvimiento que tuvo durante estos 4 años. También te quiero pedir pues que le hayas dado paz y tranquilidad a la hora de exponer su tema. Y también
Te quiero dar gracias a Dios porque su familia siempre estuvo apoyándole en todo momento. También te quiero dar gracias por su entrega, por dar todo su servicio para ti, y también guárdanos en lo que resta de la tarde, si te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a ver. Señor y Padre Celestial, gracias te damos por este día más de vida. Gracias te damos, Señor, por tus cuidados y tus misericordias. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que al conocerte a ti, Señor, como fue el deseo de Denis, Señor, al plasmar, Señor, en su tesis, cuán importante es conocerte a ti, mi Dios, en nuestras vidas, y también cuán importante es que otros puedan conocerte, Señor, por favor. En esta hora mi oración es, Señor, que tú sigas usando a Denis, Señor, que tú la sigas bendiciendo, que tú la sigas guiando, Señor, a ella a hacer tu voluntad. Como te pido, Señor, también que tú sigas guiando y dirigiendo cada uno de sus pasos, Señor. Sin duda ella tiene planes, tiene deseos, Señor, pero como ella mencionó ahorita, Señor, cuán importante es que tú le ayudes a ella a esperar, Señor, y aún, Señor, que tú le muestres cada uno, Señor, de tus propósitos para ella. Bendícela grandemente, Señor, derrama de tus bendiciones. Cuídala, guárdala y protégela, mi Dios, y permítele a ella seguir, Señor, creciendo, Señor, en cuanto al conocimiento hacia ti, Señor, y también en cuanto a hacer tu voluntad. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.